Ya. Hola a todas y todos. Nos toca hoy día revisar, sí, comenzar a revisar feminismo negro, humanismo o mujerismo, sí. Eh, y vamos a revisar este texto de Bell Hooks llamado Mujeres Negras dar forma a la teoría feminista, que nos va a permitir hacer una continuación de los trabajos que habíamos revisado en la clase pasada. La clase pasada nos habíamos dedicado a revisar cómo habían sido los intentos de incursión de las mujeres en el espacio público, ¿sí? A lo largo de la historia, gracias a la autora Mary Beard, ¿sí? Eh, Estos intentos dando cuenta finalmente que las mujeres históricamente hemos sido apartadas del espacio público, lo cual finalmente nos ha limitado como productoras de la cultura y también como eh, promotoras de los espacios de poder. ¿Sí? Las mujeres hemos sido alejadas históricamente de los espacios de poder y de las instancias como la academia, por ejemplo, donde se genera la visión de mundo. Por lo tanto, lo que existe hoy en día es una visión de mundo androcéntrica. ¿Sí? Además, también revisamos este reclamo de una feminista de la primera ola feminista, Mary Wollstonecraft, ¿sí? Donde la gran demanda de esta autora en este momento histórico era el hecho de pertenecer a la humanidad. Finalmente, el reclamo que hace esta autora es que le permitan a las mujeres también alcanzar la virtud eh, a través del uso público de la razón, finalmente, ¿sí? De la educación y de la posibilidad de plantearse frente al mundo como un ser humano autónomo. Que eso consiste ser humano finalmente, son las percepciones propias de la época. ¿Sí? Pertenecer a la comunidad humana, hacer cosas propias de ser humano, eran las demandas bueno, de los primeros feminismos. ¿Sí? La lección que nos deja en esta lectura esta tremenda autora Bell Hooks, ¿sí? Que la podemos identificar efectivamente como feminista negra, es importante hacer esta distinción, ¿sí? Porque las feministas negras se distinguían de las feministas blancas, se continúan distinguiendo de las feministas blancas, ¿sí? En el reconocimiento que hacen de su situación y en los reclamos también y en la forma que se plantean esta incursión en el espacio público, definitivamente. ¿Sí? Una lección, o sea, bueno, la autora definitivamente nos deja varias lecciones respecto de la reflexión sobre el feminismo. Sí, pero definitivamente si hay una lección que nos puede dejar y también cómo la podemos enlazar con las lecturas previas, es que si es que las mujeres tenemos el reclamo de ingresar a los espacios de poder y de ingresar también al espacio público, ¿sí? Esta forma de ingreso al espacio público no debe ser de cualquier forma, tiene que tener una forma en particular. ¿Sí? Y esto consiste en la importancia también de reconocer la diversidad de los individuos y de los sujetos de dominación. Esa es una lección bastante grande que dejan los feminismos negros. ¿Sí? Hasta que surgen estas demandas de las feministas negras, el feminismo se había concebido de una perspectiva como abarcante universalmente, ¿sí? Es decir, que las demandas de las mujeres se pensaban como demandas universales, se pensaban como demandas únicas y realmente representativas de todo el colectivo llamado mujeres. Y las feministas negras son las que, en primer lugar, dan una tremenda cachetada a esta realidad y a este pensamiento propio del feminismo blanco, ¿sí? Mostrando, ¿sí? Exhibiendo que sus demandas realmente no eran las de las mujeres blancas, sino que tenían unas demandas que eran diferentes, que su realidad, que su vida, que la forma en que ellas eran oprimidas era distinta. ¿Sí? Yo para poder trabajar en esta clase organicé la clase en 5 lecciones, como yo le llamo, ¿sí? Lecciones que dejan los feminismos negros al feminismo. ¿Sí? Y aquí hay un tránsito importante en términos incluso de título. ¿Sí? En este caso estamos hablando de feminismos negros. ¿Sí? Incluso, bueno, las feministas negras adoptan un nombre, mujerismo, para distinguirse de las feministas blancas. ¿Sí? Porque hasta la incursión de las feministas negras, el feminismo, como les comentaba, era pensado como uno solo. ¿Sí? Como las mujeres eran el sujeto del feminismo, hay algo así como la esencia de las mujeres y las demandas de las mujeres que puede ser reclamado.
¿sí? En este caso, los feminismos negros reconocen que no hay una única demanda o una única demanda respecto a las mujeres, perdón, sí. Por lo tanto, esta incursión, esta visibilidad y la publicidad que tienen que adquirir las demandas de las mujeres sí, es diversa y es distinta dependiendo también del tipo de opresión al cual hayan sido sometidas. ¿Sí? Por lo tanto, y esta es la primera lección que nos deja los feminismos negros al feminismo, y es que la lucha contra el patriarcado definitivamente no puede ser universal, ¿sí? Y por lo tanto no podemos hablar de la mujer en ningún término, ni en cuanto a necesidades, ni en cuanto a demandas, ni tampoco en cuanto al proceso emancipatorio que se tenga que llevar a cabo respecto a este colectivo, ¿sí? Porque no existe algo así como la mujer, definitivamente, ¿sí? La segunda lección que nos deja el feminismo, los feminismos negros, ¿sí? Se refiere a que la lucha contra el patriarcado no puede estar centrado en elementos puramente racionales ni en elementos históricamente masculinos. Eh, Esto es interesante. Estos dos tópicos los vamos a trabajar un poquitín más en profundidad en la tercera unidad. ¿Sí? No se les olvide en todo caso que esto está presente todo el tiempo también en el trabajo de Bell Hooks, pero más en detalle, mucho más en profundidad lo vamos a revisar en la tercera unidad. Y esto es muy interesante y voy a dar ahí una pequeña introducción. Cuando estamos hablando de un proceso o del pensar a la mujer con mayúscula, ¿sí? A la mujer en términos conceptuales, ¿sí? Cuando nos estamos planteando la posibilidad de universalizar las experiencias, y esto es muy importante, ¿sí? Lo que estamos haciendo es centrándonos en elementos puramente racionales, ¿sí? Porque realmente cuando yo me enfrento al mundo, cuando yo camino en la calle, cuando yo experimento, ¿sí? El mundo y mi relación con los demás seres humanos, lo que yo tengo que reconocer en primera instancia es las diferencias. Yo no experimento en ningún caso a la mujer. La mujer en cuanto concepto, ¿sí? Es una realidad universalizada, ¿sí? Una experiencia universalizada y un ejercicio puramente racional. Por lo tanto, la mujer funciona solamente en términos de concepto y en términos de definición. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, el punto 2 se relaciona directamente con el punto 1. ¿Sí? Eh, que precisamente la lucha contra el patriarcado no puede estar centrada en elementos puramente racionales, se refiere que no puede estar centrada en actos universales y universalizables, no puede estar centrada específicamente en conceptos, sino que tiene que estar centrada también en experiencias, ¿sí? Y también esta es una crítica muy grande respecto a la jerarquización, respecto de los actos reflexivos, respecto de las experiencias mismas. ¿Sí? Los actos reflexivos, los actos de pensamiento, ¿sí? Como yo les había comentado y como habíamos hablado en clases anteriores, siempre se plantean como jerárquicamente superiores al acto de experimentar la materialidad del mundo. ¿Sí? Por lo tanto, en este momento, la crítica también que está haciendo la autora es que este ejercicio por universalizar las experiencias, por trabajar a partir de conceptos, uno de los ejemplos es hablar de la mujer y de las necesidades de la mujer, ¿sí? No puede ser el cimiento de la lucha contra el patriarcado. Tenemos también que hacer una valoración de las experiencias particulares, de lo contrario no podemos hacer una lucha, ¿sí? No podemos establecer una lucha contra el patriarcado. ¿Sí? Eh, bueno, tampoco puede estar centrado en elementos que hayan sido históricamente masculinos. Y esto lo voy a explicar en unos minutos más. ¿Sí? Definitivamente hablar o centrar la lucha en elementos puramente racionales nos remite necesariamente a centrar esta lucha en elementos que históricamente han sido percepción androcéntrica y masculina. ¿Sí? Bien, un tercer punto y una tercera lección que nos deja los feminismos negros es que hay que dejar de comprender la dominación en términos de vulnerabilidad y comenzar a comprenderla en términos de vulneración. Es decir, sacar el foco de que los individuos que han sido oprimidos poseen una característica que los hace vulnerables y que en realidad es a la inversa. ¿Sí? Socialmente, la sociedad ha construido a estos sujetos, se ha construido esta subjetividad de estas personas que han sido oprimidas, ¿sí? De tal manera que los hace foco de vulneración constante.
Y esa es una inversión que tenemos que hacer y una lección que también nos deja el feminismo negro. De hecho, en esto consiste la interseccionalidad. El punto 3. ¿Sí? La cuarta lección, ¿sí? Se refiere a que es necesario construir una identidad para conseguir la emancipación y tenemos que reconocer que las identidades siempre son dinámicas y diversas. ¿Sí? La quinta lección se refiere a que la emancipación siempre lleva de la mano la opresión de un nuevo grupo. Y aquí volvemos a la dialéctica de amo y esclavo, ¿sí? Y aquí también, bueno, la autora muestra todas sus cartas, ¿sí? Y credenciales. Bell Hooks es una feminista marxista, definitivamente, ¿sí? Y por lo tanto, la lucha de Bell Hooks, la lucha contra la dominación patriarcal, necesariamente para la autora es una lucha contra el capitalismo. ¿Sí? Por lo tanto, la lucha contra el patriarcado es una lucha contra la opresión, pero no solamente contra la opresión que involucra al patriarcado, sino pues contra cualquier tipo de opresión. Por lo tanto, la autora finalmente lo que está planteando es una lucha contra el capitalismo, que para ella sería como el foco de la opresión. ¿Sí? Bueno, vamos a dividir la clase en estos 5 elementos. Como la verdad es que en los dos en el primero no nos vamos a centrar tanto. ¿Sí? Ahí vamos a destacar algunos aspectos sobre otros, los que nos vamos a demorar un poquitito más. Principalmente voy a detenerme para que puedan comprender mucho más el texto, haciendo algunas intervenciones sobre marxismo. No todos ni todas podemos conocer algunos elementos teóricos respecto al marxismo y nos vamos a detener principalmente en esos espacios y en esas instancias para que puedan comprender de mejor forma de qué que nos está hablando la autora Bell Hooks. ¿Sí? Bien. Ya les había anticipado definitivamente esta primera lección, ¿sí? Que la lucha contra el patriarcado no puede ser universal, ¿sí? Y esto es interesantísimo, ¿sí? Porque durante mucho tiempo la tradición de pensamiento y toda la filosofía, ¿sí? Que es algo, filosofía es la disciplina que yo trato de enseñar en este curso. ¿Sí? La historia de la filosofía, compañeras y compañeros, consiste precisamente en actos de universalización. ¿Sí? Por lo tanto, una de las grandes críticas que está haciendo la autora en este punto es precisamente a la filosofía y a la tradición de pensamiento. ¿Sí? La tradición de pensamiento se esfuerza, de hecho, en conceptualizar y comprender el mundo a través de la conceptualización, tratando de descubrir la esencia de las cosas, tratando de descubrir la verdad respecto a las dinámicas del mundo, la verdad respecto a las relaciones humanas, ¿sí? Por lo tanto, este esfuerzo de descubrir a la mujer en términos esenciales o en términos conceptuales es un esfuerzo filosófico y metafísico, ¿sí? Eh, el feminismo, ¿sí? El feminismo incluso en términos teóricos, durante mucho tiempo, partiendo de hecho por las feministas ilustradas, ¿sí? El feminismo ilustrado también, sus demandas abarcan un periodo de tiempo bastante largo, sí, consiste precisamente en tratar de revelar cuál es la realidad de la mujer para precisamente comprobar que las mujeres o que la mujer ¿sí? Tiene necesariamente que ser tratada como un ser humano. ¿Sí? Precisamente ese acto es un acto de reflexión respecto a la esencia del ser humano y la esencia de la mujer. Como ya habíamos conversado la clase pasada, en este ejercicio de universalización de experiencia y de conceptualización, lo que estamos realizando principalmente es la falacia de composición. Estamos extrapolando la experiencia de un grupo pequeño, finalmente de mujeres, y estamos situándolas como si fuese la verdad, como si fuese la realidad y la esencia de todas las mujeres, ¿sí? Como si hubiese algo realmente esencial o natural que compartimos los seres humanos, ¿sí? Y además también las mujeres. Por lo tanto, este acto y esta universalización es una realidad propia de la metafísica, una realidad propia de la filosofía, ¿sí? Y que revela finalmente esta falacia de composición que hace que el feminismo durante un gran tiempo se mueva al menos también con esta misma pretensión. El feminismo, ¿sí? El feminismo que nace en la modernidad,
es un feminismo que tiene esta misma pretensión de universalización de las experiencias y por lo tanto no reconoce, ¿sí?, esta llamada falacia de composición. Realmente no reconoce que el acto de universalizar las experiencias finalmente es falacioso, ¿sí? Y que además también redunda en una forma de dominación, teniendo en cuenta que la universalización de las experiencias finalmente lo que produce es que nos hace primero pensar que las demandas son universales y además también replica, sí, esta perspectiva que es falaciosa, el hecho que estamos destacando las experiencias de un grupo de individuos, ¿sí? Y esta experiencia de un grupo de individuos que estamos destacando y universalizando, definitivamente no podemos o no nos podemos ajustar a esa experiencia. ¿Sí? Ni en términos de humanidad no podemos ajustar a la experiencia universal que se plantea en la modernidad de lo que es el ser humano, esta definición que se construye respecto al ser humano. Hay muchos seres humanos que no nos podemos ajustar a esa definición y a esa realidad, ¿sí? Y también pasa lo mismo con esta definición que se trata de construir respecto de la mujer. Hay muchas mujeres que no podemos ajustarnos, ¿sí?, a la definición que se trata de construir respecto de lo que es la mujer, de sus necesidades y de sus mismas demandas. ¿Sí? Por lo tanto, y esa es una de las primeras lecciones que nos otorga el feminismo negro, la lucha contra el patriarcado en ningún caso puede ser universal y no se puede plantear en elementos puramente conceptuales. Sí. Eh, Acá, como les cuento, estamos retomando la discusión que revisamos en la clase anterior, ¿sí? Una discusión que hicimos al final de la clase. Y también esto lo vamos a revisar en profundidad también de mayor forma en la tercera unidad. No es algo que va a quedar acá, sino es algo que nos va a acompañar en el curso un poquito más adelante también. ¿Sí? Bien. La segunda lección que nos entregan los feminismos negros, y esto, compañeras y compañeros, es bien relevante, nos vamos a detener aquí un ratito, ¿sí? Para entender en qué consiste, sobre todo ese aspecto destacado que está en negrita ahí, que es la palabra imitación, ¿sí? Acá yo destaco el siguiente aspecto. La lucha contra el patriarcado no puede estar centrado en elementos puramente racionales ni en elementos históricamente masculinos. Esto parece en primera instancia una derivación, ¿sí?, de la frase o la primera lección que yo he nombrado hace unos pocos minutos. Y efectivamente, sí, también nos remite a ese hecho de pensar la realidad y pensar las demandas de forma universal, un reclamo propio de la metafísica, ¿sí? Pero en este caso, compañeras y compañeros, cuando estamos hablando de que la lucha contra el patriarcado no puede estar centrada en elementos puramente racionales, ni en elementos históricamente masculinos, ¿sí? Nos estamos centrando en cómo al centrar la lucha contra el patriarcado en estos dos aspectos, racionalidad, ¿sí?, incluso el ejercicio de universalización, ¿sí?, y en elementos históricamente masculinos, lo que estamos haciendo es adquirir unos lentes culturales. ¿Sí? Unos lentes culturales que son androcéntricos, pero porque por sobre todo también son capitalistas, y hay que reconocer eso. Finalmente, cuando el feminismo realiza cierto tipo de demandas, ¿sí?, como son las demandas de una perspectiva universal e incluso las demandas exclusivamente de salir al espacio público, sin considerar la realidad de las mujeres negras, ¿sí? En ese caso, lo que se está haciendo o lo que está haciendo el feminismo, según Bell Hooks, es imitar, ¿sí?, la dinámica androcéntrica europea, blanco y sobre todo burguesa. Sí, por lo tanto, lo que está haciendo en este caso el feminismo es continuar con la lógica hegemónica que se ha impuesto, ¿sí?, desde esta perspectiva. ¿Sí? Por lo mismo, lo que vamos a tener que comenzar a revisar ahora es en qué consiste la expresión hegemonía, ¿sí?, que consiste precisamente, les anticipo, en este trabajo de imitación, pero una imitación inconsciente. ¿Sí? De hegemonía es muy relevante y es un término que tenemos que pensar desde el marxismo, ¿sí?, definitivamente. ¿Sí? Bien, por lo mismo me voy a detener acá y voy a darles una vuelta a este concepto marxista del concepto hegemonía. El concepto hegemonía no es trabajado en términos directos por Marx. Yo puse una foto de Marx y la verdad es que se me olvidó poner la foto de quien debería estar acá, que no es Marx, y les voy a poner
su nombre al menos aquí, ¿sí? Porque quien acuña y desarrolla el concepto de hegemonía es el, el señor Antonio Gramsci, ¿sí? Italiano. ¿Sí? Marx lo que nos enseña, definitivamente tomando las ideas de Hegel, es que la dinámica social, acuérdense que Hegel estaba pensando siempre, según su dialéctica de amo y esclavo, que las sociedades y las comunidades humanas siempre se mueven en términos conflictivos, en términos de luchas, donde unos se someten a las necesidades de los otros, ¿sí? Para Marx, definitivamente, la forma en la que se mueven las comunidades humanas es a través de lo que él denomina una lucha de clases. Esta lucha que estaba pensando Hegel, estas luchas constantes, estas luchas entre conciencias, ¿sí? Marx las interpreta como una lucha de clases. Estas dos conciencias son finalmente que están peleando y que una se somete frente a la otra, ¿sí? Son clases sociales. ¿Sí? Y finalmente la clase trabajadora es la clase que ha sido sometida, la clase que ha sido esclavizada, la clase que no posee autoconciencia y que por lo tanto siempre está cumpliendo las necesidades de la clase burguesa. ¿Sí? Eh, esta dinámica de opresión, esta dinámica de dominación de clases, en términos de clases, compañeros y compañeras, se reproduce constantemente y se reproduce en el tiempo. ¿Sí? Para Marx, este proceso de reproducción, ¿sí? Que vamos a llamar reproducción de relaciones de producción para este caso, sí, finalmente la reproducción de las relaciones de producción es la reproducción del hecho de que exista, ¿sí? Una clase burguesa que es dominadora, ¿sí? Y una clase trabajadora que es dominada. En eso consiste la reproducción de las relaciones de producción. El hecho de que siempre exista, que se mantenga, de hecho, la clase trabajadora, la clase obrera como dominada y la clase burguesa como dominadora. ¿Sí? En términos de Marx, al menos, esta reproducción de relación de producción se genera a través de la dominación que implica el trabajo. ¿Sí? La clase burguesa se define, ¿sí? Y lo que la hace ser clase burguesa es el hecho de que la clase burguesa es dueña de los medios de producción, es dueña de la materia prima, es dueña de las fábricas, es dueña de la maquinaria. ¿Sí? Eso, ser dueña de todos estos elementos, es lo que convierte a la clase burguesa y en clase dominadora. Por el contrario, la clase trabajadora específicamente es dueña de su fuerza de trabajo y exclusivamente de su fuerza de trabajo y de nada más. La clase trabajadora no posee finalmente propiedad excepto su propia fuerza de trabajo. Y eso es lo que entrega a la economía y a la dinámica económica capitalista. ¿Sí? Lo que ocurre, cómo se mantienen, en términos de Marx al menos, las relaciones de producción, es que el burgués se apropia de la fuerza de trabajo del obrero o del trabajador. ¿Sí? De tal manera que, bueno, el trabajador no reconoce su trabajo o no se reconoce a sí mismo en el producto de su trabajo finalmente. ¿Sí? Hay un intercambio entre el dinero que le entrega o el sueldo, la paga que le otorga el burgués al trabajador respecto a la entrega que hace el trabajador al burgués de su fuerza de trabajo. Y eso finalmente sería el salario. ¿Sí? Bueno, eso es en términos de Marx. Y así es como Marx explica la dominación y la reproducción, ¿sí? De las relaciones de producción. ¿Sí? De tal manera, la dominación funciona en la medida en que la clase burguesa, a través de esta apropiación del trabajo, ¿sí? Se mantiene siempre como clase burguesa y hace todo su esfuerzo y pone sus esfuerzos en mantenerse siempre como clase burguesa, y la clase trabajadora se mantiene como clase trabajadora. Esto, compañero, es muy simplificado, ¿sí? Muy simplificado. He dado una clase de marxismo en 3 minutos, ¿sí? Así que por lo tanto no está tratado en más profundidad. Eh, el punto acá es el siguiente. Antonio Gramsci, y esa es la importancia que tiene este autor, un autor contemporáneo, ¿sí? Revisa,
¿sí? Revisa ciertos antecedentes, trata de observar por qué las revoluciones, ¿sí?, no funcionan, por qué la dominación capitalista, aun cuando se ha mostrado y aun cuando se ha expuesto la lógica capitalista y cómo funciona esta lógica de dominación, ¿sí? Bueno, ¿por qué la revolución no prende en las clases trabajadoras? ¿Sí? Antonio Gramsci, en su investigación teórica, no hay una investigación experimental en este caso, lo que descubre es que Marx había pensado solamente una parte del ejercicio de dominación y se había olvidado de otra parte que es fundamental, ¿sí?, en la dominación de la burguesía, la dominación de clase, la dominación de la clase burguesa respecto de la clase trabajadora. ¿Y en qué consistía esta forma de dominación? Precisamente en la hegemonía. La hegemonía, compañeras y compañeros, es una dominación cultural, ¿sí? Es una dominación que finalmente se transforma en una forma de entender el mundo. La hegemonía se consigue, y esta forma de dominación cultural se consigue cuando en una sociedad completa la clase trabajadora comienza a observar el mundo a través de los códigos de la clase burguesa. ¿Sí? De tal forma que la forma en que nosotros leemos el mundo, ¿sí?, es a través de los lentes de lo que la clase burguesa nos ha enseñado que es lo correcto. Y esta es una forma de dominación definitivamente más importante, más silenciosa, y es una dominación perfecta, de hecho, ¿sí? Porque no nos damos cuenta de cómo la hegemonía funciona en nuestra realidad cotidiana. ¿Sí? Hoy en día, si seguimos al menos las ideas de Antonio Gramsci, hoy en día nosotros observamos el mundo a través de una perspectiva de clase, ¿sí?, de tal forma que observamos el mundo tal como la clase burguesa lo observa y consideramos bueno todo lo que la clase burguesa considera bueno, y eso es muy, muy interesante. ¿Sí? La hegemonía, esta dominación cultural, ¿sí?, se transmite a través de diferentes aparatos, ¿sí?, diferentes instancias. Y todas estas instancias son formas de construcción cultural, ¿sí? Tenemos que entender la propaganda, la televisión, los medios de comunicación, la educación, compañeras y compañeros. También es una instancia mediante la cual se transmite la hegemonía. Los espacios culturales, toda la diversidad de espacios culturales, museos, expresiones de danza, cine, en fin. Las leyes e incluso el pensamiento de los intelectuales. Y aquí entramos en dinámicas tremendamente complejas. La hegemonía funciona, como yo les decía, de forma silenciosa, de tal manera que nosotros comprendemos el mundo, ¿sí? Y entendemos el mundo, lo leemos, todo lo que está en nuestro entorno lo leemos desde los lentes de la clase burguesa, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo de cómo funciona esta dinámica de leer el mundo, ¿sí? Si un profesor adelante de la clase se le escapa la palabra aiga, eh, ojalá que hayan estudiantes que hagan la prueba de forma voluntaria. ¿Qué les pasa a ustedes si escuchan esa expresión? ¿Sí? ¿Qué les pasa? En otras instancias donde yo hago esta pregunta, los estudiantes dicen, ay, me cambio de sección, profe, sí, me cambio de curso, porque significa realmente que el profe es una persona inculta, está ocupando o haciendo un mal uso del lenguaje, ¿sí? Bueno, compañeras y compañeros, bienvenidos a la hegemonía. La hegemonía funciona de tal manera que nos permite dividir el mundo en las formas correctas de ser, en las formas correctas de hablar. Yo de inmediato lo que he hecho cuando he escuchado la palabra aiga, la he identificado como una forma incorrecta, perdón, de expresarse. El profesor está haciendo un uso incorrecto del lenguaje, ¿sí? Lo que indica que el profe es una persona inculta. Eh, bueno, ¿quién nos ha enseñado lo que es culto y lo que es inculto? Pero finalmente, ¿qué es lo que es lo culto? Lo culto, compañeros y compañeros, es lo que hace la élite. Lo correcto o la forma correcta de hablar es la forma correcta que tiene la élite de hablar. Y esa forma correcta que tiene la élite de hablar es lo que se nos ha transmitido a través de la educación.
¿sí? Porque finalmente la élite tiene el poder de articular la educación, no quizás con una mentalidad clara de dominación. Finalmente la élite hace lo que, o repite lo que le es propio, como ha llegado históricamente a instancias de poder, ha replicado lo que ellos mismos han hecho a lo largo del tiempo. ¿Sí? De tal manera que lo que nos llega a nosotros y lo que se nos enseña a nosotros, lo que es lo culto, lo educado y lo correcto, compañeras y compañeros, es lo que hace la élite. ¿Por qué estudiar violín, estudiar flauta traversa, ¿sí? Es considerado un ejercicio de cultura mayor o de bella arte, a diferencia del hecho de estudiar la flauta dulce, que es lo que a todos nos hacen estudiar en el colegio, el metalófono, la guitarra, ¿sí? Acústica? ¿Sí? Definitivamente, todas las cosas a las que tiene acceso la élite y las cosas que hace la élite, ¿sí? Son consideradas como bella arte, son consideradas como cultura, son consideradas como elementos culturales mucho más altos, ¿sí? A diferencia de lo que se hace a través del bajo pueblo, de todas las expresiones artísticas. Las expresiones artísticas de las comunidades populares no son consideradas arte, son consideradas artesanía. ¿Sí? Bueno, compañeras y compañeros, de esta forma funciona la hegemonía y nosotros somos personas que estamos hegemonizadas. ¿Sí? Nosotros vemos el mundo a través de los códigos culturales que nos están presentando todo el tiempo. La clase alta, perdón, la clase burguesa, porque se nos ha transmitido a través de todas las instancias de propaganda y a través de todos los espacios culturales y a través de la educación en la cual hemos estado durante al menos 13 años obligatorios, 12 años en la práctica realmente, y a través también de los libros que nosotros vamos leyendo, ¿sí? Hay una forma correcta de expresarse, hay una forma oculta de expresarse, y es lo que nosotros nos esforzamos todo el tiempo en replicar. Si no, piensen el miedo también que nos da que se nos escape de repente la SH, ¿sí? Y tanto nos esforzamos en que no se nos escape la SH que también eh, el sonido, TSH. No queremos, en Chile nos caracterizamos porque no queremos que se nos escape la SH, porque es considerado un sonido propio de las clases trabajadoras, de las clases bajas, y nosotros no queremos pasar por flaites en ningún caso. Sí, por lo tanto nos esforzamos en hablar con una CH muy limitada, tanto así que ridiculizamos el sonido y hablamos con TCH. ¿Sí? Eh, Nos caracterizamos la mayoría, compañeros, de hacer este mismo ejercicio. Eh, por lo tanto, lo que quiero, y con todos estos ejemplos que le he dado, es que ustedes se den cuenta cómo funciona la hegemonía sobre todos nosotros. Todos nosotros estamos hegemonizados, ¿sí? En la medida en que replicamos las acciones de la clase alta, y la verdad es que todo el aparataje estatal se ha preocupado de que esa hegemonía continúe funcionando en el tiempo, ¿sí? Bueno, esto Bell Hooks lo entiende, ¿sí? En su texto, no solamente esta hegemonía, este concepto que no aparece en forma tan clara en el texto, de hecho, ¿sí? Eh, pero si yo les explico cómo se está entendiendo, sí, ustedes lo van a poder leer y va a ser mucho más fácil hacer esta lectura. Eh, la hegemonía, o como la está entendiendo Bell Hooks, no es una hegemonía en términos de clase burguesa respecto a clase trabajadora. ¿Sí? De hecho, la noción que mantiene Bell Hooks respecto de la clase es una noción mucho más amplia. Por lo tanto, la hegemonía no solamente funciona en términos de seguir culturalmente lo que es culto y lo que no es culto, sino que la hegemonía, en el caso de Bell Hooks, también involucra finalmente como repetir o imitar parámetros patriarcales, y también consiste en repetir e imitar parámetros raciales. ¿Sí? En este caso, la hegemonía funciona como un elemento que a todo el colectivo feminista lo hace o la hace inconsciente, ¿sí? A este colectivo respecto de cómo funcionan los parámetros de dominación, tanto así que las feministas blancas lo que hacían era reclamar para sí mismas aspectos que eran patriarcales, masculinos y sobre todo burgueses. ¿Sí? Finalmente, el reclamo de las feministas blancas, y esa es la gran crítica que les hace Bell Hooks, es que las feministas blancas querían ser un hombre blanco y querían tener los mismos privilegios de los hombres blancos.
¿sí? Porque no habían reconocido cómo funcionaba la hegemonía. ¿Sí? No habían reconocido que finalmente lo que estaban reclamando para sí mismas era exactamente lo mismo que poseían los hombres blancos privilegiados. ¿Sí? Lo que las feministas blancas querían ser era ser privilegiadas también, pero no querían acabar con la lógica de la opresión, ¿sí? Tampoco querían realmente encontrar una identidad que les fuese propia y tampoco querían reconocer que su propia identidad no era abarcadora, ¿sí? Ni universal para todas las mujeres o para todos los colectivos oprimidos. ¿Sí? Por lo tanto, el concepto hegemonía es una de las primeras nociones que tenemos que reconocer en este aspecto y una de las primeras críticas de Bell Hooks al trabajo de las feministas blancas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona la hegemonía? ¿Sí? La hegemonía nos permite crear clases de personas, ¿sí? Y cuando de inmediato, cuando creamos clases de personas, estamos creando clases de personas que son correctas e incorrectas. Las etiquetas simplifican la realidad de los seres humanos, ¿sí? Y no nos hacen revisar o no nos permiten acercarnos a la identidad de forma completa, a la identidad de los seres humanos, sino que simplemente nos permiten acercarnos a un aspecto, a una etiqueta en particular, ¿sí? Eh, por lo tanto, este es uno de los segundos elementos, a través de esta lógica hegemónica, ¿sí? Que esta visión cultural que se nos está imponiendo, se crean formas correctas de ser. ¿Sí? Un elemento importantísimo que yo les acabo de decir es la distinción entre lo que es culto y lo que es inculto. ¿Sí? Esa es una creación de formas correctas de ser. Ser culto es una forma correcta de ser. Por lo tanto, todas las personas que no se ajustan, ¿sí? A esta noción de lo que nosotros conocemos que es lo culto, son incorrectas, ¿sí? Las catalogamos como formas incorrectas. Ser inculto, ¿sí? Es ser un mal ser humano finalmente, ¿sí? El inculto tiene que culturizarse. ¿Y cómo tiene que culturizarse? Bueno, según cómo ha definido la cultura la clase alta, ¿sí? Que es la que ha construido todo el sistema y el aparataje de educación. Eh, Definitivamente la hegemonía lo que hace también es configurar las metas en nuestra vida y esto es interesantísimo porque todas nuestras metas han sido configuradas a partir de esta lógica de dominación hegemónica. El hecho que nosotros estemos en la universidad hoy en día y que no hayamos optado por ir a cultivar papas o ser agricultores, ¿sí? De alguna forma también es porque la hegemonía se ha impuesto sobre nosotros. Eh, y esto, por mucho que nos tratemos de escapar y decir, no, fue mi elección ingresar a la universidad, en realidad replicamos la dinámica propia de las clases altas, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo y esa es la forma en que se configura nuestra vida, ¿sí? Bueno, es complejo reconocer a uno como hegemonizado, ¿sí? Porque también finalmente si nos reconocemos como seres humanos hegemonizados, nos reconocemos también como parte de la estructura capitalista y de la estructura de opresión. Y eso es fuerte y lo vamos a revisar un poquitín más adelante. ¿Sí? Bueno, a través también de esta dinámica de hegemonía, que es la dinámica que nos permite mantener las relaciones de producción y que nos hace no despertar frente a la revolución, se cimentan las lógicas mediante la cual nosotros interpretamos y leemos el mundo y por lo tanto también mediante la cual nosotros creamos parámetros de juicio social y enjuiciamos lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Sí? Bien, les voy a poner algunos ejemplos en la lectura, ¿sí? De cómo se presenta esta lógica hegemónica y de dominación a través de la hegemonía. Miren, en la medida dice en que ambos grupos, o cualquier otro, hombres negros o mujeres blancas, definan la liberación como la posibilidad de adquirir la igualdad con los hombres blancos de la clase dominante, ¿sí? Tienen intereses creados en la continuidad y en la explotación y la opresión de otros. Y esta es una cita sacada del texto de Bell Hooks. ¿Sí? Si entendemos de esta forma la liberación, que es la forma en la que se nos ha enseñado que la liberación funciona, ¿sí? Si entendemos la liberación desde esta lógica universal, desde esta lógica racional, ¿sí? Y desde esta lógica patriarcal también, esta lógica burguesa, antropocéntrica, perdón, androcéntrica, y sí, esta lógica burguesa, androcéntrica, blanca, ¿sí? Lo que estamos haciendo finalmente es ver cómo la hegemonía se replica en nosotros, cómo la cultura androcéntrica, burguesa,
¿sí? Blanca se está replicando en nosotros, porque es la forma en que nosotros aprendimos a leer el mundo, ¿sí? Las personas que tratamos, ¿sí?, de pertenecer a la élite y que nos esforzamos por pertenecer a la élite, porque en eso consiste todo esto. Nosotros aprendimos a través de la hegemonía que la forma que vive la élite es la forma correcta de vivir y así es como hay que vivir. Y nosotros ponemos todos nuestros esfuerzos en vivir como vive la élite y finalmente en pertenecer a la élite. ¿Sí? El punto es que si nos esforzamos en pertenecer a la élite y en adoptar la forma de vida, en entender el mundo como lo entiende la élite, ¿sí? Lo que no nos estamos dando cuenta es que este ejercicio de tratar de imitar y pertenecer a la élite consiste, ¿sí?, en oprimir y dominar a otro. Para yo pertenecer a la élite, para yo vivir como vive la élite, tengo que dominar a otro y tengo que oprimir a otro. ¿Sí? El ejercicio de liberación dentro del capitalismo consiste en la opresión de otro grupo. ¿Sí? Y además también en este ejercicio lo que ocurre, ¿sí?, es que yo termino validando, ¿sí?, el sistema de opresión, el sistema de privilegio. ¿Sí? Porque esto es lo que ocurre con el ascenso, el denominado ascenso social, que vamos a entrecomillar acá, en las sociedades capitalistas. Lo que yo hago es validar el sistema de opresión y reafirmarlo cuando yo trato de pertenecer a la élite. ¿Sí? Y eso es lo que está ocurriendo en este caso. ¿Sí? Estoy validando el sistema de opresión. Alguien con esta forma de liberación, ¿sí?, con esta forma de liberación que tienen los hombres negros o las mujeres blancas, dice Bell Hooks, lo que va a ocurrir es que alguien va a tener que ser dominado. ¿Sí? Para que el hombre negro se libere, el hombre negro va a tener que dominar a alguien. Para que la mujer blanca se libere, bueno, la mujer blanca va a tener que dominar a alguien. ¿Sí? Por lo tanto, no se acaba con la lógica de la dominación. ¿Sí? Bueno, aquí hay otras citas que me parecen decidoras, pero se voy a dejar también, o cómo se ejemplifica, para que ustedes las puedan revisar de forma independiente, ¿sí?, de forma autónoma. Acá está en esta cita, compañeras y compañeros, hay un ejemplo interesantísimo, ¿sí?, de cómo funciona esta dominación silenciosa o esta forma de dominación perfecta, ¿sí?, que se nos entrega a través de la hegemonía. ¿Sí? Y esto se refiere específicamente a un aspecto racial. Sí, es un texto de un escritor y un ensayista francés. ¿Sí? Cuenta una experiencia y dice, eh, mi estupor fue grande cuando siendo adolescente una amiga que me conocía se levanta rabiosa al oírme decir en una circunstancia en la que era la única palabra adecuada, tú que eres negra. ¿Yo? ¿Negra? ¿No ves que soy casi blanca? Odio a los negros apestan, son sucios, perezosos, no me hables nunca más de negros. Conocimos a otra, dice Etienne, eh, que tenía una lista de salas de baile parisina en la que no hay riesgo de encontrarse con negros. ¿Sí? Eh, Esta es un ejemplo maravilloso, maravilloso de cómo funciona la hegemonía en cualquier instancia, en cualquier círculo de dominación. ¿Sí? En este caso, lo que estamos viendo, ¿sí?, es como una persona morena, una persona cuya piel tiene un tono oscuro, está negando su moreneidad porque considera que la moreneidad es incorrecta. Considera que ella, como morena, es incorrecta, tanto así que lo que trata de hacer es ocultar la moreneidad que lleva consigo. Trata de blanquearse, ¿sí? Y este fenómeno es el fenómeno de dominación perfecta. Definitivamente es la dominación perfecta, ¿sí? Porque yo me estoy intentando ocultar mi propia identidad o mis propios elementos identitarios, ¿sí? Porque los considero incorrectos. ¿Y por qué los he considerado incorrectos? Porque he adoptado, ¿sí?, la dinámica y la lógica cultural que impone la élite. ¿Sí? Como la élite me ha enseñado a través de distintas formas, propagandas, comerciales, juguetes, los lápices de colores, los tonos, incluso el vocabulario en el colegio, en fin, ¿sí? Como la élite me ha enseñado que lo correcto es ser blanco, que a los blancos les va bien, que los blancos son los guapos, que los blancos son los exitosos, ¿sí?, que los blancos no son los delincuentes, en fin. Como se me ha entregado toda esa lógica cultural
que hace ver que la persona negra es mala, es floja, huele mal, en fin, todas esas cosas negativas que se ha entregado. Las personas incluso afrodescendientes, las personas que no pueden ocultar su moreneidad, consideran la moreneidad incorrecta, tanto así que se disfrazan de blancos, actúan como blancos, comienzan a vestirse como blancos, hablan como blancos, se reúnen con blancos y niegan a toda costa su moreneidad. ¿Sí? Y esta es uno de los segundos elementos. Esto es trabajado por un autor canónico en análisis de colonización y de colonialismo, ¿sí? Que es Frantz Fanon. ¿Sí? Porque este acto, esta forma de hegemonía es lo que Fanon consideraba también como una colonización de mente y la colonización de los cuerpos. ¿Sí? Nada más sensacional, nada más acorde finalmente a esta dinámica opresiva que un negro expresándose correctamente, ¿sí? Porque verdaderamente está asumiendo el mundo blanco. Así es como está funcionando la hegemonía. La hegemonía, en términos marxistas, al menos se entiende exclusivamente hacia la clase social, las clases altas, ¿sí? Pero en este caso, desde las feministas marxistas o incluso desde los estudios decoloniales, sí comprendemos y tenemos que comprender la hegemonía como una forma de adoptar el mundo desde, ¿sí?, una lógica de la opresión o de quien está oprimiendo, que quien está oprimiendo no es solamente un elemento exclusivo de clase, sino también de raza, sino también de sexo. Sí, por lo tanto, la hegemonía no es exclusivamente de clase, a no ser que entendamos la clase como la entiende Bell Hooks, que es una realidad mucho más amplia. Pero también tenemos que entender, en este caso, que la dominación no es exclusivamente de clase, tampoco es exclusivamente de género, sino que la dominación funciona como una trama muy imbricada. La dominación funciona en estos parámetros que habíamos y que les presentaba previamente. ¿Sí? La dominación funciona, perdón, se me perdió, en parámetros androcéntricos, en parámetros europeos, en parámetros blancos y en parámetros burgueses. Es decir, funciona en términos de sexo, geográficos, raciales y también de clase. ¿Sí? Y la hegemonía funciona como dominación, como forma de dominación. La hegemonía también funciona en todos estos aspectos. ¿Sí? Bien, voy a parar en este momento para darles un minuto de descanso y que reflexionemos respecto de cómo funciona la hegemonía en estos tres aspectos.